Antes de continuar con el video, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Aquí encontrarás las historias de terror más escalofriantes y perturbadoras. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más contenido de terror como este. Me llamo Hugo, tengo 34 años y soy de un pueblo pequeño cerca de Córdoba, Veracruz. Antes de contarles lo que me pasó, quiero que entiendan algo importante. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que uno piensa que solo existen en las películas o en los cuentos que nos contaban de niños, pero cuando te tocan de cerca, cuando las vives en carne propia, te das cuenta de que todo eso es real. Y lo peor es que cuando quieres advertirle a alguien, nadie te cree. Por eso necesito contarles esta historia. Necesito que sepan que no todos los que prometen ayudarte realmente quieren tu bien. Todo empezó hace como 6 meses. Mi madre, doña Esperanza, siempre había sido una mujer fuerte, de esas que nunca se enfermaban, pero de la nada empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era algo normal, tal vez la presión o el azúcar. Tenía 62 años, y pues a esa edad es común que el cuerpo empiece a fallar. Pero esto fue diferente, muy diferente. Empezó con dolores de cabeza terribles que no se le quitaban con nada. Luego vinieron las fiebres altísimas que aparecían de noche y desaparecían en la mañana. Los doctores del centro de salud no encontraban nada raro en los análisis. Todo salía normal. La mandaron con especialistas a Veracruz Puerto. Le hicieron estudios de todo tipo. Gastamos muchísimo dinero en consultas y medicinas, pero nada funcionaba. Mi madre se fue poniendo cada vez peor. Dejó de comer, bajó como 15 kilos en 2 meses. Ya no podía dormir porque decía que sentía que algo la apretaba en el pecho. Se despertaba gritando en las noches, sudando frío, con los ojos bien abiertos, pero como perdidos. Mi esposa Claudia y yo nos turnábamos para cuidarla, pero era horrible verla sufrir así sin poder hacer nada. Los doctores ya no sabían qué más recetarle. Uno de ellos, el último que la vio, me dijo con toda sinceridad que él ya no podía hacer nada más, que buscara otras opciones, que a veces hay enfermedades que la medicina no puede curar. Me lo dijo viéndome a los ojos y en ese momento entendí que me estaba sugiriendo algo más. Fue mi tía Remedios, hermana de mi mamá, quien me dijo directamente lo que yo no me atrevía a pensar. Estábamos tomando café en la cocina de mi casa una tarde, mientras mi madre dormía en su cuarto. Mi tía se acercó y me habló en voz baja. «Hugo, esto no es natural. Tu madre no está enferma de algo normal, alguien le hizo algo». Me quedé helado. Yo nunca había creído en esas cosas. Bueno, no es que no creyera porque donde yo crecí todo mundo habla de brujerías y maleficios, pero nunca pensé que le pudiera pasar a alguien de mi familia. «¿Cómo que le hicieron algo?», le pregunté, aunque ya sabía a qué se refería. «Un trabajo, mijo. Tu mamá tiene un trabajo encima». Yo lo sé porque lo he visto antes. Así se puso mi comadre hace años, igualito, y resultó que su propia nuera le había mandado hacer algo por envidia. Me acordé entonces de los problemas que habíamos tenido hacía como 1 año con mi cuñada Lorena, la esposa de mi hermano Javier. Todo había sido por los terrenos que nos dejó mi abuela cuando falleció. Eran como 2 hectáreas de buen terreno, y mi abuela se las había dejado a mi mamá en el testamento. Lorena se puso furiosa porque pensaba que le tocaba una parte a mi hermano. Hubo pleitos bien feos, gritos, amenazas. Lorena le dijo cosas horribles a mi madre, cosas que una nuera jamás debería decirle a su suegra. «Tú te vas a arrepentir de esto, vieja», le había gritado Lorena aquel día. «Vas a pagar por quitarle lo que le corresponde a mi esposo». Después de eso dejamos de hablarnos con mi hermano y su familia. Pero ahora, recordando esas palabras, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. «¿Tú crees que fue Lorena?», le pregunté a mi tía. «No sé, mijo, pero alguien fue. Y si quieres salvar a tu madre, tienes que llevarla con alguien que sepa de estas cosas. Tienes que llevarla a Catemaco». Catemaco. El nombre me dio miedo apenas lo escuché. Todo mundo en Veracruz sabe que Catemaco es el lugar donde viven los brujos más poderosos de México. Ahí llega gente de todos lados buscando ayuda para cosas que nadie más puede resolver. Pero también es un lugar del que se cuentan historias terribles, de gente que va buscando una cosa
y termina peor de cómo llegó. No sé, tía. Eso me da mucho miedo, le dije con toda honestidad. Más miedo debería darte ver morir a tu madre sin hacer nada. Mira cómo está Hugo, no le queda mucho tiempo. Tenía razón. Mi madre estaba consumiéndose. Ya casi no hablaba, solo gemía de dolor. Sus ojos se habían hundido y su piel estaba gris, como si la vida se le estuviera escapando poco a poco. Esa misma noche hablé con Claudia. Ella tampoco estaba muy convencida, pero al igual que yo, estaba desesperada. Mi madre siempre había sido buena con nosotros, nos había ayudado mucho cuando nos casamos. No podíamos dejarla morir así. Al día siguiente, muy temprano, preparé el carro. Metí a mi madre envuelta en cobijas porque ya ni se podía parar sola. Claudia se quedó en la casa con nuestros hijos. El viaje a Catemaco era de como 3 horas desde donde vivíamos. Durante todo el camino mi madre estuvo dormida o inconsciente. No sé bien. Solo respiraba con dificultad, haciendo unos ruidos raros en el pecho. Varias veces pensé en regresarme, en llevarla mejor al hospital, pero algo me decía que siguiera adelante. Llegué a Catemaco como a las 11 de la mañana. El pueblo es bonito, está junto a una laguna grande y hay muchos árboles, pero ese día todo me pareció oscuro y pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo malo. Había letreros por todos lados ofreciendo limpias, curaciones, amarres, trabajos para todo tipo de cosas. Le pregunté a un señor que vendía artesanías dónde podía encontrar a alguien bueno, alguien de verdad. Me dio la dirección de un lugar en las afueras del pueblo, por el rumbo de la laguna. Busque al señor Jacinto, ese sí sabe, pero le advierto, no es barato y tampoco es agradable. Si va a ir, vaya preparado. No entendí bien qué quiso decir con eso último, pero ya estaba ahí y no iba a regresarme. Seguí las indicaciones y llegué a una casa vieja, pintada de azul pero ya toda despintada. Había muchas plantas alrededor, algunas que nunca había visto. En la entrada había calaveras de animales colgadas y unos dibujos raros pintados en la pared. Sentí un nudo en el estómago, pero toqué la puerta de todas formas. Me abrió una muchacha joven, como de 20 años. No dijo nada, solo me miró y me hizo una seña para que pasara. Adentro olía raro, a hierbas y a humo de algo que no era tabaco normal. Había velas prendidas por todos lados y más calaveras, ahora en repisas junto con frascos llenos de cosas que no quise ver de cerca. «Espere aquí», me dijo la muchacha, y se fue por un pasillo oscuro. Me quedé parado ahí, sosteniendo a mi madre que apenas podía mantenerse en pie. Pasaron varios minutos que se sintieron eternos. Luego escuché unos pasos y apareció él. El señor Jacinto era un hombre como de 60 y tantos años, flaco, muy moreno, con el pelo completamente blanco amarrado en una cola. Tenía los ojos más negros que he visto en mi vida, y cuando me miró, sentí como si me estuviera viendo por dentro. Vestía de blanco, todo de blanco, pero su ropa estaba manchada de algo rojizo. «Pasen», dijo con una voz gruesa. No preguntó nada, no saludó, solo dio la orden. Lo seguimos a un cuarto al fondo de la casa. Era un cuarto grande, sin ventanas, solo iluminado por un montón de velas. En el centro había una mesa de madera y alrededor más cosas que me dieron miedo. Había figuras de santos, pero también otras figuras que no eran santos, cosas oscuras que parecían demonios. Había huesos, platos con ofrendas de comida ya podrida, botellas con líquidos de colores, y en las paredes estaban pintados símbolos que me hicieron sentir mal del estómago. «Acuéstela ahí», me ordenó señalando la mesa. Con mucho cuidado puse a mi madre sobre la mesa. Ella abrió los ojos un momento y me miró con tanto miedo que casi me echó a llorar ahí mismo. Pero el señor Jacinto ya estaba empezando. Se acercó a mi madre y le pasó las manos por encima del cuerpo sin tocarla, como a unos centímetros de distancia. Cerró los ojos y empezó a murmurar cosas en un idioma que no entendí. No era español, tampoco inglés ni nada que yo conociera. Eran palabras ásperas, feas, que hacían que me doliera la cabeza de solo escucharlas. Después de varios minutos abrió los ojos y me miró. Su madre tiene un trabajo muy fuerte encima. Alguien pagó bien para que sufriera y para que se fuera. Ya está muy avanzado. Llegó justo a tiempo, unos días más, y ya no hubiera podido hacer nada. «¿Quién fue?», le pregunté, aunque ya me lo imaginaba.
El brujo sacó unas cartas raras y las extendió sobre una mesa pequeña que había a un lado. Las miró en silencio, moviendo los labios sin hacer ruido. Una mujer de su familia, alguien cercano pero que no comparte su sangre. Tiene coraje acumulado, envidia, deseos de que su madre desaparezca. Fue a buscar ayuda de alguien como yo, pero de los que trabajan con lo oscuro. Le hicieron un trabajo de muerte. Sentí que las piernas me temblaban. Era Lorena. Tenía que ser ella. Mi propia cuñada había intentado asesinar a mi madre por unos malditos terrenos. ¿La puede curar?, le pregunté con la voz quebrada. Por favor, hagan lo que sea necesario. Yo pago lo que me pida. El señor Jacinto me miró fijamente durante un rato largo. Sus ojos negros parecían atravesarme. Luego suspiró y asintió despacio. Sí, la puedo curar. Pero tiene que entender algo antes de que yo empiece. Cuando alguien trabaja con fuerzas oscuras, con entidades que vienen de lugares donde no hay luz, no se puede simplemente quitar el trabajo así como así. Hay que hacer un intercambio. Hay que darle algo a cambio a esas fuerzas para que suelten a su víctima. ¿Qué tipo de intercambio?, pregunté sintiendo que el miedo me apretaba el pecho. Eso no lo sé todavía. Cada caso es diferente. A veces piden dinero, a veces animales, a veces otras cosas. No lo sabré hasta que empiece el ritual. Lo que sí le puedo decir es que el precio va a ser alto. Siempre lo es cuando se trata de vida o muerte. Miré a mi madre sobre la mesa. Estaba tan pálida, tan débil, respirando apenas. No podía dejarla morir. Lo que fuera que pidieran, lo pagaría. Tenía algo de ahorros. Podía vender mi camioneta si era necesario. Podía pedir prestado. Está bien, le dije. Haga lo que tenga que hacer, yo pagaré lo que sea. El brujo asintió y empezó a prepararse. Le dijo algo a la muchacha que nos había abierto la puerta, y ella salió del cuarto. Regresó después con una palangana grande llena de agua oscura que olía horrible, como a pantano podrido. También traía manojos de hierbas y unos frascos con líquidos. Usted se va a quedar ahí parado en esa esquina y no se va a mover pase lo que pase, ¿me entiende? No importa lo que vea o lo que escuche, no se mueve, no habla, no hace nada. Si interrumpe el ritual, su madre muere y usted también. ¿Quedó claro? Sí, señor, respondí sintiendo cómo se me secaba la boca. Me fui a la esquina que me indicó y me quedé ahí parado, con la espalda contra la pared fría. El señor Jacinto empezó el ritual. Primero roció a mi madre con el agua oscura de la palangana. Mi madre gimió cuando el líquido le tocó la piel. Luego empezó a pasarle las hierbas por todo el cuerpo, mientras murmuraba esas palabras raras otra vez, cada vez más rápido, cada vez más fuerte. Las velas empezaron a parpadear aunque no había nada de aire en el cuarto. La temperatura bajó de golpe, tanto que podía ver mi propio aliento. Entonces pasó algo que jamás voy a olvidar. Mi madre abrió los ojos de repente, pero no eran sus ojos. O sea, sí eran sus ojos, pero había algo diferente en ellos, algo terrible. Se incorporó en la mesa de un solo movimiento, cosa imposible porque ella llevaba semanas sin poder ni sentarse sola. Se quedó ahí sentada, rígida, con la cabeza chueca, mirando al brujo, y empezó a reírse. Pero no era su risa, era una risa ronca, grave, como de hombre, como de algo que no era humano. Me dio tanto miedo que sentí que me iba a orinar encima. Quise correr hacia ella, pero me acordé de lo que me había dicho el brujo. No me podía mover. Tú no puedes hacer nada, gusano, dijo mi madre. Pero no era su voz. Era esa voz ronca y horrible que había usado para reírse. Ella es mía. Me la dieron y yo la voy a llevar. Ya es muy tarde. El señor Jacinto no se inmutó. Siguió con sus murmullos, ahora más fuerte, casi gritando esas palabras en ese idioma extraño. Sacó un cuchillo grande y lo levantó en el aire. Pensé que iba a lastimar a mi madre, y casi grito, pero entonces vi que se cortó su propia mano. La sangre empezó a caer en un plato de barro que tenía preparado. Mi madre, o lo que fuera que estaba dentro de mi madre, gritó. Fue un grito agudo, doloroso, que me taladró los oídos. Luego empezó a hablar en otro idioma, no el mismo que usaba el brujo, sino uno diferente, con sonidos que no parecían humanos.
Eran como gruñidos, como ladridos, como si tuviera algo atorado en la garganta. El ritual duró horas. No sé cuántas exactamente porque perdí la noción del tiempo. El brujo sudaba, temblaba del esfuerzo, pero no se detenía. Mi madre se retorcía en la mesa, gritaba, hablaba en esas lenguas raras, vomitaba cosas negras y espesas. Yo lloraba en silencio en mi esquina, rogándole a Dios que todo terminara pronto, que mi madre sobreviviera a esto. Finalmente, cuando ya sentía que no aguantaba más, mi madre se desplomó en la mesa. Se quedó quieta, completamente quieta. Por un momento horrible pensé que había fallecido, pero entonces vi que su pecho subía y bajaba. Estaba respirando normal. El señor Jacinto se tambaleó y tuvo que apoyarse en la mesa. La muchacha entró corriendo y lo ayudó a sentarse en una silla. Él tenía la cara empapada de sudor y se veía agotado, como si hubiera envejecido 10 años en esas horas. «Ya está», dijo con voz cansada. «La limpié. El trabajo ya no tiene poder sobre ella. Debería recuperarse en unos días». Me acerqué a mi madre corriendo. Estaba dormida, pero su cara ya no se veía gris. Tenía color otra vez. Le toqué la frente y ya no estaba fría como antes. Estaba tibia, normal. Empecé a llorar de alivio. «Gracias», le dije al brujo entre lágrimas. «Muchas gracias. ¿Cuánto le debo? Le pago lo que sea». El señor Jacinto me miró con esos ojos negros y movió la cabeza. «El pago no es para mí. Ya le dije que tiene que haber un intercambio. Las fuerzas que tenían atrapada a su madre no la soltaron gratis». «Entonces, ¿qué quieren? Dígame y yo lo consigo». «Ya lo conseguí yo durante el ritual, ese era mi trabajo. Pero el precio ya se estableció, no hay vuelta atrás». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué precio?». El brujo no me contestó directamente. Solo se levantó despacio de la silla, todavía débil, y se acercó a una de las repisas. Sacó un frasco con un líquido transparente y lo destapó. Le dio un trago largo y luego suspiró. «El precio ya está pagado, lo que tenga que pasar va a pasar. Usted solo llévese a su madre a su casa y cuídela bien estos días. Aliméntela, dele agua, no la deje sola». «No entiendo», le dije, sintiendo que algo andaba muy mal. «¿Qué es lo que va a pasar? Usted tiene que decirme». «No puedo. Yo solo soy el intermediario. Yo hablo con ellos, hago los tratos, pero las condiciones las ponen ellos, no yo. Lo único que le puedo decir es que su madre va a estar bien por ahora. Eso es lo que usted vino a buscar, ¿no?». Quise preguntarle más cosas, pero la muchacha ya me estaba haciendo señas de que me fuera. Me indicó que cargara a mi madre y me acompañó hasta la puerta. Antes de salir, el brujo me llamó. «Una cosa más. Si llega a haber algo extraño en su casa, no intente enfrentarlo. No intente hablarle ni mucho menos echarlo. Solo déjelo estar. Ya están las cosas como están». No supe qué responder. Cargué a mi madre hasta el carro, la acomodé en el asiento de atrás con las cobijas y arranqué rumbo a casa. Durante todo el camino de regreso no dejé de pensar en las palabras del brujo. ¿Qué precio? ¿Qué era lo que iba a pasar? Mi madre durmió durante todo el viaje. Cuando llegamos a casa ya era de noche. Claudia me ayudó a bajarla y la acostamos en su cama. Se veía mucho mejor. Ya tenía color en las mejillas y respiraba tranquila. «¿Qué pasó?», me preguntó Claudia en voz baja cuando salimos del cuarto de mi madre. «¿Qué te dijo el brujo?». Le conté todo, absolutamente todo. Las cosas raras que había visto, cómo mi madre había hablado con esa voz horrible, el ritual que había durado horas. Cuando le dije lo del precio que no me quiso explicar, Claudia se puso pálida. «Hugo, ¿y si hicimos algo malo? ¿Y si ese hombre no era bueno?». «Ya qué más da, Claudia. Ya está hecho. Además, mira a mi mamá. Se ve mejor. Eso es lo que importa». Pero en el fondo yo también tenía miedo. Algo no se sentía bien. Esa noche nos quedamos en la sala para estar cerca del cuarto de mi madre por si necesitaba algo. Como a las 2 de la mañana escuché que tosía. Me levanté rápido y fui a verla. Estaba sentada en la cama, despierta, tomando agua de un vaso que tenía en el buró. «Mijo», me dijo con su voz normal, su voz de siempre. «¿Dónde estamos? ¿Qué pasó?». Me puse tan feliz que la abracé fuerte.
Le expliqué que había estado muy enferma pero que ya estaba mejor. No le conté nada del brujo ni de Catemaco. No quería asustarla. Los siguientes 3 días fueron buenos. Mi madre se fue recuperando rápido, demasiado rápido para alguien que había estado al borde de irse. Ya podía caminar sola, ya comía bien, ya se reía y platicaba como antes. Parecía un milagro. Yo empezaba a creer que todo había salido bien, que el brujo realmente la había curado y que no iba a pasar nada malo. Pero me equivoqué. La 4ª noche después de regresar de Catemaco, mi madre bajó a la sala como a las 11. Claudia y yo estábamos viendo televisión. Se veía alterada, nerviosa. «Hugo, hay alguien en mi cuarto», dijo con la voz temblorosa. «¿Cómo que hay alguien, mamá? ¿Un ladrón?» «No, no un ladrón. Hay un hombre parado en la esquina de mi cama, no se mueve, solo está ahí parado mirándome». Se me heló la sangre. Claudia y yo nos miramos. Subimos corriendo al cuarto de mi madre. Prendimos la luz. No había nadie. Revisamos el closet, debajo de la cama, el baño. Nada. «Mamá, aquí no hay nadie. Tal vez fue un sueño». «No fue un sueño, Hugo. Lo vi clarito. Era un hombre muy alto, flaco, todo vestido de negro. No le pude ver la cara porque estaba en la sombra, pero sé que me estaba mirando. Lo sentí». Me acordé de las palabras del brujo. Si llega a haber algo extraño en su casa, no intente enfrentarlo. «Mamá, mejor bájate a dormir a la sala con nosotros esta noche. Mañana vemos qué pasó». Pero mi madre se negó. Dijo que ella no iba a dejar que nada la asustara en su propia casa. Le insistimos mucho, pero no hubo manera de convencerla. Al final nos quedamos nosotros ahí con ella hasta que se durmió. Cuando ya estaba dormida, nos fuimos a nuestro cuarto. Como a las 3 de la mañana nos despertaron unos gritos terribles. Eran mi madre. Salimos corriendo y cuando entramos a su cuarto la encontramos sentada en la cama, temblando, señalando la esquina del cuarto. «Está ahí está otra vez, ¿no lo ven? Está ahí parado». Yo no veía nada. Claudia tampoco. Solo estaba la esquina vacía con las sombras normales de la noche. «Mamá, no hay nadie». «Sí hay alguien. Es el mismo hombre de antes, ahora está más cerca. Hugo, por favor, sácalo de aquí, dile que se vaya». Mi madre lloraba del miedo. Nunca la había visto así. Ni siquiera cuando estaba tan enferma había mostrado tanto terror. Decidí hacer algo, aunque el brujo me había dicho que no lo hiciera. Me paré frente a la esquina que señalaba mi madre y hablé en voz alta. «Si hay alguien aquí, tiene que irse. Esta es nuestra casa y no es bienvenido. Váyase y déjenos en paz». En el momento en que dije esas palabras, todas las luces de la casa se apagaron de golpe. Mi madre gritó. Claudia también. Yo sentí algo en el aire, como una presencia pesada, fría, que llenaba el cuarto. Un olor horrible a tierra mojada y a algo podrido invadió todo. Y entonces escuché una risa. La misma risa ronca y grave que había salido de la boca de mi madre durante el ritual en Catemaco. Las luces volvieron después de unos segundos que parecieron eternos. Pero todo había cambiado. Podía sentirlo. Había empeorado las cosas. Esa noche ninguno de nosotros durmió. Mi madre se bajó a la sala con nosotros y nos quedamos ahí sentados, con todas las luces prendidas, esperando que amaneciera. Cuando salió el sol pensé que todo estaría mejor. Pero no fue así. Mi madre empezó a ver a ese hombre por toda la casa. En la cocina, en el baño, en la sala, en el patio. Siempre parado, siempre quieto, siempre mirándola. Y cada día estaba más cerca de ella. Yo nunca pude verlo, Claudia tampoco, ni mis hijos. Solo mi madre. Ya está junto a mi cama, nos dijo una noche con la voz quebrada por el miedo. Está parado junto a mi cama y se queda ahí toda la noche. Puedo sentir su respiración. Es una respiración rara, como si le costara trabajo, como si tuviera algo atorado. Y huele horrible, mijo. Huele a muerto. Llamé al brujo. Marqué el número que me había dado la muchacha cuando nos fuimos. Sonó y sonó, pero nadie contestó. Lo intenté durante días. Nada. Fui a Catemaco otra vez, busqué la casa azul. Cuando llegué, la casa estaba vacía. No había nada adentro, solo paredes sucias y basura, como si nadie hubiera vivido ahí en años. Pregunté a los vecinos por el señor Jacinto.
Algunos me dijeron que no conocían a nadie con ese nombre. Otros solo negaban con la cabeza y se metían rápido a sus casas, como si tuvieran miedo de hablar. Regresé destrozado. Mi madre cada vez estaba peor. Ya no solo veía al hombre, ahora lo escuchaba. Decía que le hablaba en las noches, que le decía cosas horribles en ese idioma raro que yo había escuchado durante el ritual, que le decía que ya era hora, que tenía que irse con él. No quiero ir, mijo, me decía llorando. No quiero ir con él, pero me está jalando. Siento que me está jalando hacia algo oscuro. Tengo tanto miedo. Intenté todo. Llevé a un sacerdote a la casa para que la bendijera. El padre rezó. Echó agua bendita por todos lados, pero no sirvió de nada. Esa misma noche mi madre dijo que el hombre estaba más enojado que nunca, que ahora se veía más claro, que podía verle la cara. Es horrible su cara, Hugo. No es una cara humana. Es como si fuera de trapo, toda chueca, con los ojos hundidos y negros. Y sonríe. Se la pasa sonriendo aunque no tiene casi boca. Es una sonrisa de agujero, de vacío. La salud de mi madre empezó a deteriorarse otra vez. Dejó de comer, dejó de dormir. Pero ahora no era por dolor físico. Era el miedo. El terror la estaba consumiendo. Se la pasaba temblando, rezando, llorando. Ya no quería estar sola ni un segundo. En las noches se escuchaban cosas raras en la casa. Pasos en el pasillo cuando todos estábamos acostados. Puertas que se abrían solas. Golpes en las paredes. Una noche mi hijo menor, que tenía 5 años, bajó llorando diciendo que había visto a un señor muy alto y flaco parado en las escaleras. Eso me aterró más que todo lo demás. Ahora ya no solo mi madre lo veía. Pasaron 2 semanas desde que regresamos de Catemaco. 2 semanas de pesadilla que parecieron años. Mi madre ya casi no hablaba, solo murmuraba oraciones entre dientes, mirando siempre hacia los rincones oscuros de la casa. La última noche, la bajamos a dormir con nosotros en nuestra recámara. No queríamos dejarla sola arriba. La acostamos en un colchón en el piso, junto a nuestra cama. Claudia y yo nos quedamos despiertos, vigilando. Como a las 4 de la mañana, mi madre se incorporó de golpe. Tenía los ojos bien abiertos pero vacíos, como si no nos viera. «Ya llegó la hora», dijo con una voz plana, sin emoción. «Me tengo que ir. Él vino por mí. Es parte del trato. Siempre fue parte del trato. No, mamá, no te vayas a ningún lado, quédate aquí con nosotros». Pero ella no me escuchaba. Se levantó del colchón y caminó hacia la puerta de la recámara. Intenté detenerla, pero cuando la toqué, su piel estaba helada, como si fuera hielo. Me miró una última vez y en sus ojos vi algo que me destrozó. Vi aceptación. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que no había escapatoria. «Perdóname, mijo. Perdóname por haberte hecho gastar tu dinero, por haberte hecho sufrir. Pero esto ya estaba escrito. Desde que llegamos a esa casa en Catemaco, esto ya estaba decidido. Ese hombre no me curó, solo retrasó lo inevitable. Solo me dio unos días más para despedirme, pero el precio siempre fue el mismo». «¿Cuál precio, mamá? ¿De qué hablas?» «Mi vida, Hugo. El precio siempre fue mi vida. Pero no para quitarme el trabajo que me hizo tu cuñada, sino para entregarme a otra cosa peor, para entregarme a él». Se volteó y salió de la recámara. La seguí, pero cuando llegué al pasillo ya no estaba. Busqué por toda la casa gritando su nombre. Nada. Había desaparecido. La encontramos a la mañana siguiente. Estaba en su cama, acostada como si estuviera dormida. Pero ya no estaba con nosotros. Se había ido. El doctor que vino dijo que había sido un paro cardíaco, que a su edad y con todo lo que había pasado, era normal. Pero yo sabía la verdad. Todos sabíamos la verdad. En el funeral vino poca gente. Mi hermano Javier y su esposa Lorena no se presentaron. Mejor así. No sé qué les hubiera hecho si los hubiera visto. Después del entierro me quedé pensando en todo lo que había pasado. Entendí entonces lo que realmente había hecho el brujo de Catemaco. No había curado a mi madre. Nunca tuvo la intención de curarla. Lo que hizo fue hacer un trato con algo oscuro, algo maligno. Le dio unos días más de vida a mi madre, sí,
pero solo para que ese algo tuviera tiempo de atormentarla, de llenarla de miedo, de preparar su partida. Investigué después cuando ya era demasiado tarde. Hablé con gente que sabe de estas cosas. Me dijeron que hay brujos que no trabajan para ayudar a la gente, trabajan para alimentar a entidades oscuras. Cada cierto tiempo, esas entidades piden su tributo, piden vidas, y los brujos se las entregan disfrazando sus rituales de curaciones. La gente llega desesperada, buscando ayuda, y sin saberlo se convierten en el siguiente sacrificio.